Hola, el día de hoy voy a hablar sobre el aprendizaje basado en proyectos. El término de proyectos nace a partir de la agricultura. Se supone que es toda acción humana hecha intencionalmente siguiendo determinados pasos para obtener un fin. A partir de la década de los 70, de la década de los 80, nace el término del aprendizaje basado en proyectos, es decir, los proyectos aplicados propiamente a la educación. Esto nace en Estados Unidos y toma bases principales del socioconstructivismo, siguiendo autores como Brunner, siguiendo autores como Vygotsky o el Piaget. Lo que hacen es aplicar este término proyectos a la educación. Es decir, como lo menciona John Dewey, aprender haciendo, aprender durante el proceso. Se aprende más no obteniendo el fin propiamente dicho, sino durante el proceso de resolver ciertos problemas, ciertas metas planteados previamente. John Dewey, con sus postulados de aprender haciendo, inspira lo que hoy en día conocemos como escuela nueva. El aprendizaje basado en proyectos es muy utilizado para la EduTIC, para las tecnologías de la información y la comunicación actualmente, porque aplicando el término del socioconstructivismo permite que muchas personas colaboren entre sí construyendo una educación, unos aprendizajes colaborativos. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el aprendizaje basado en proyectos? Es un método sistemático mediante el cual se aprende sobre la marcha, pero debe cumplir ciertas características para que sea así. Primera es que haya una pregunta, una gran pregunta o un gran problema a resolver. Posteriormente debe haber una investigación, pero esta investigación tiene una característica y es que es colaborativa, es decir, determinar ciertos roles para cada actor del aula de clase, para cada actor del acto educativo. Luego viene la indagación, es decir, fuera del aula de clase. La indagación permite a los estudiantes que puedan explorar su exterior, que puedan explorar su comunidad, hacer ciertas entrevistas, consultar en bibliotecas o en otros lugares. ¿Para qué? Para durante el proceso aprender, y para ello viene la otra característica y es recolección de la información, que compete más a lo que es el aprendizaje basado en proyectos, es decir, interiorizar lo recolectado para aprender sobre el tema planteado. Y por último viene la conclusión, es decir, el fin, la recolección de todo, es como el docente y el estudiante se compenetran para sacar conclusión de la pregunta principalmente planteada. A partir de lo que ya hemos hablado, podemos deducir de que el aprendizaje basado en proyectos es un método educativo, sistemático, colaborativo, además de que tiene un modelo socioconstructivista que ha venido a partir de diversos autores. Y es muy importante y muy bueno actualmente, tiene muchas ventajas, sin embargo tiene algunas desventajas. Para ello, a partir de ahora voy a hablar sobre las ventajas, pero también sobre las desventajas del aprendizaje basado en proyectos. Las ventajas en realidad son demasiadas. Despierta, por ejemplo, el interés de los estudiantes para trabajar, además aumenta la comunicación, el autoestima de los estudiantes, la capacidad de trabajar en equipo, aumenta incluso su personalidad y sus responsabilidades. Además, el tema de los roles de los estudiantes permite que haya una mayor colaboración y una mayor interacción entre los actores del aula de clase. Aumenta también la formación de nuevos hábitos dentro de los estudiantes. Estimula el pensamiento, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la capacidad de síntesis, de investigación, etcétera, etcétera. Las habilidades, según los autores, son muy variadas, son muchas las oportunidades que tienen los estudiantes frente al aprendizaje basado en proyectos. Pero además de esto también existen muchas desventajas y básicamente son que los problemas a resolver no son meramente significativos, es decir, que muchas veces no se obtienen los resultados adecuados que se querían mediante la resolución de ciertos problemas. Muchas veces la resolución de los problemas mediante esquemas es un poco complejo para algunos estudiantes. Para resolver cierta pregunta o cierto problema se requiere plantear un esquema de trabajo, seguir ciertos pasos, y para muchos estudiantes suele ser complicado. Esto representa que además otra desventaja sea que el docente se estrese porque muchos estudiantes no quieren colaborar o demuestran un interés más bajo
que otros estudiantes que realmente sí se interesan. Eso también es una desventaja, que se distraen muchas veces los estudiantes, y algunos distraen a los que sí están interesados. Entonces hay otra desventaja, que es la falta de coordinación entre los estudiantes. Muchas veces, para construir roles, para adecuar ciertos momentos de la clase, es muy complicado porque algunos estudiantes tienen mucho interés y otros no tanto. Y estas son algunas de las ventajas, pero también de las desventajas que tiene el aprendizaje basado en proyectos. Es un modelo muy utilizado actualmente y que debería emplearse en muchos momentos, en muchas clases y en muchos sistemas educativos de la actualidad.